6:15 en este instante de la tarde. Bueno, el tema que nos ha venido preocupando a todos a lo largo ahí estamos mejor. A lo largo del tiempo, es qué es lo que está ocurriendo en nuestros colegios. Primero tuvimos que lamentar un hecho muy complicado, muy complicado, que fue el ataque de un niño sobre una niña, el fallecimiento posterior de la niña, luego una serie de denuncias que se dieron en relación a la actuación o no del colegio, y después lo que en este momento ha consternado a todos, que tiene que ver con lo que ha sucedido en un colegio prestigioso de la ciudad, ¿no? Con mucha historia, que ha merecido un debate en relación al rol de los padres, al rol del colegio, al haber sacado a Dios del escenario, un montón de cosas que se han suscitado lamentablemente de un hecho que debemos lamentar desde todos los puntos de vista, ¿no? La familia de los agresores, la familia de los agredidos, la sociedad que envuelve las cercanías desde el colegio con un montón de familias, la consternación total en Santa Cruz y la utilización política de un elemento más para marcar desde el Estado central de que en Santa Cruz está todo mal, porque es como que aglutinan, juntan todo. El modelo económico que no existe, el caso de los ricos que se apropian de la plata del fácil, el tema de que no cuidamos a nuestros niños, los problemas de abusos, el narcotráfico que está vinculado con Santa Cruz, supuestamente. Hay un discurso político detrás. Ese es el cuadro de situación sin entrar a ninguna valoración. Pero hay una responsabilidad de un tiempo a esta parte que ha venido influyendo. Y no es un movimiento boliviano, es un movimiento extranjero que ha tomado ribetes bajo el título de igualdad, de liberar las depravaciones. Pero bueno, ese es un tema que vamos a tocar ahora con nuestros invitados, tratando de buscar principalmente una salida desde el rol que debemos recuperar los padres en la influencia directa sobre los niños. Alguien me decía, los colegios enseñan a leer y escribir, los padres instruyen en fe, en verdad y moralidad. Pero el punto es que todo esto se ha ido tergiversando, yo insisto en eso. Voy a presentar a quienes nos acompañan para hablar desde ese punto, es decir, cómo desde esta desgracia que hoy vivimos, nosotros podemos sacar una conclusión que pueda ayudar a que no se repitan los hechos. O, porque ya lo he hecho lamentándolo mucho y perdón por el pragmatismo, ya está. Lo que tenemos que evitar es que suceda, que vuelva a suceder. Y tenemos que hacer un esfuerzo entre todos, creo. Voy a saludar a la señora Diana Jiménez y a la señora Laida Heredia. Ellos vienen de un control social ciudadano y de una unidad educativa. Yo les agradezco por estar. Y al especialista en educación infantil, al psicólogo Martín Saucedo, que ya tuvimos la posibilidad de conversar con él vía Zoom en los momentos en que explotaron estas noticias. Voy a empezar por el psicólogo para que tengamos una directriz desde allí. ¿Qué nos pasa? ¿Qué ha hecho que estemos en este momento tan complejo, tan difícil de digerir, de opinar, de conversar, de entender con claridad lo que en realidad ha derivado en este momento de, no sé si soy demasiado extremo, este sinfreno en el que hemos ingresado? Y si hay un origen o si en realidad es parte de una degradación natural de una especie, de una civilización, no lo sé. Buenas tardes, gracias por habernos invitado al programa. En realidad es todo un conjunto de pasos que han venido dándose a lo largo de los años.
Y esto se da principalmente porque, en primer lugar, como que los papás han delegado en el colegio ciertas atribuciones que le corresponden a los padres. Entonces los colegios han tenido que asumir ese rol. Pero esto ¿por qué se da? O sea, porque los papás tienen que trabajar más, los papás tienen que esforzarse más para poder estar al nivel económico que la familia, que sus hijos necesitan. Entonces, entonces es más importante que yo tenga más horas de trabajo y poco tiempo con ellos. Para eso busco guardería, doble escolaridad, o sea, todo lo que ha venido gestándose a lo largo de este tiempo, y que ellos como que en esa búsqueda de vivir mejor, porque esto es una trampa, ¿no? O sea, ¿qué es vivir mejor? ¿Ganar más dinero? ¿Salir, gastar más? Al final, no sé, digamos, si ganas un monto un mes y al segundo mes te aumentan, en 2, 3 meses ya no te alcanza, ¿no? O sea, ¿cuál es el parámetro, digamos, ¿no? Y eso se ha olvidado de algo muy importante: los valores, los principios con los que nos han criado nuestros padres, ¿no? Es verdad, Santa Cruz, Bolivia ha crecido, Santa Cruz exponencialmente, o sea, viene gente de todas partes, ¿no? La globalización, la tecnología, es decir, podemos ver lo que está ocurriendo en Alemania. El otro día nos mostraban lo que ha ocurrido en Rusia, ¿no? Menos 74 grados, ¿no? Un hombre todo congelado. Entonces, esta información llega, más ahora con la pandemia, que todos los chicos tienen celular, llega la información sin ningún filtro, ¿no? No está papá ahí, papá. Ahora, el punto es en que el rol de proveedor y de generadores de bienestar desde objetos, con toda la buena intención del mundo, seguramente los padres, nos ha generado a los padres un abandono sobre lo realmente importante, que es el cultivar buenos hábitos en los niños. Por supuesto que sí, ¿no? Mientras más trabajamos, más necesitamos descanso. Entonces, ahí está, llego a la casa, no tengo descanso, tengo que atender a mis hijos, tengo que ver sus tareas, qué le pasó en el colegio, cómo fue con sus amigos, toda esa situación. Entonces, si yo llego y ya tengo un programa, o sea, medio lo veo a mis hijos, pero necesito, digamos, sacarme todo el estrés, entonces salgo, ¿no?, para ir a un junte con mi amigo, con mis amigos, ahí ya no estoy compartiendo con ellos, ¿no? Y si llego muy cansado, ¿no? En otro caso llego muy cansado, no estoy en condición, no estoy en condiciones para preguntarle, para hablarle, para mirar la tarea, estoy irritado, entonces lo evito. Ahora, yo observo, y le voy a trasladar la pregunta a la señora Diana, yo observo que el gobierno, el aparato estatal, ha ido tras el humo de la noticia intentando capitalizarlo desde el orden político por un montón de cuestiones que no son el tema en discusión. Sin embargo, le han metido la mano a la educación, quitándole responsabilidades al padre y prácticamente adueñándose de la educación de los hijos. Y en esa introducción hay textos donde a muy temprana edad se intenta enseñar la sexualidad a los niños. Entiendo que usted no tiene el texto aquí sobre este tema, que llegó a un extremo mal aplicado cuando una profesora, que fue escándalo, ¿no?, les pidió semen a los niños para que lo conozcan, y les llevó y se los mostró y generó un tema. ¿Qué es lo que dice el texto que está en la nueva currícula? Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Diana Jiménez es mi nombre, soy vocera del Control Social Ciudadano por la Educación de Nuestros Hijos, y les voy a mostrar un librito de kinder, ¿sí? El problema es la atribución que se está tomando el Estado, invadiendo la vida privada de las familias y enseñando cosas que le corresponde a los padres enseñar, ¿no? Por ejemplo, en la página 11 del libro de kinder dice: mi cuerpo como el tuyo es necesario cuidar y proteger, y en uno de los puntitos dice: colorea la imagen con la que te identificas, ¿no?, incitando a que los niños puedan
logren desconocer su ser biológico, ¿no? Y Y confundiendo autodeterminarse. y autodeterminarse. Si vemos bien la imagen, los dibujitos son bastante parecidos, solamente unas cuantas diferencias como el cabello y otras cositas, ¿no? Ujú. Entonces los niños pueden verse también como con pelo corto y con pelo largo. Entonces vemos cómo ellos están usando mucho la psicología, los mensajes subliminales para confundir a los pequeños. La prevención de la violencia sexual está siendo instrumentalizada para construir una nueva infancia en Bolivia, que son las infancias trans, ¿no? Entonces los padres estamos verdaderamente alarmados porque los niños no tienen poder de abstracción para poder entender más allá de lo que ven. Y por ejemplo, en la página 39, con la excusa de prevenir la violencia, les muestran, por ejemplo, no sé si ahí Sí, se puede se ve, ver, se ve. cómo encender fósforos, muestran unos niños que están poniendo tierra ahí en el resbalín, ¿no? Entonces, estas figuras, estas imágenes son violencia simbólica para los niños, porque aunque el profesor le enseñe en palabras que eso no se debe hacer, esa imagen ya quedó impresa en el cerebro del menor y no se la borra nunca más. Entonces, de esta manera se está enseñando de manera negativa, mostrándole a los niños lo que no tienen que hacer en vez de mostrarles lo que sí deben hacer. Otra cosa que nosotros vemos, y nosotros, por ejemplo, yo soy una mamá católica, ¿no? Por ahí, nosotros que tenemos una enseñanza un poquito más profunda, aquí vemos que con la excusa de mostrarles el sistema respiratorio, les está mostrando un niño que está encendiendo un cigarro. No sé si se puede ver Sí, se bien puede ahí, ver. ¿no? El de gorra. Claro, entonces no hay motivo, razón ni necesidad para que le hagan esto a los niños, ¿no? Que les muestren como método de prevención meter artefactos al enchufe, ¿no es cierto? Si el niño no tenía idea de esto, ya lo aprendió, porque lo vio en una imagen. Entonces, además de eso, los están confundiendo con el tema de las familias, ¿no? A ellos les preguntan qué tipo de familias, por ejemplo, tienen en su casa, y así les van mostrando ciertas imágenes. Por ejemplo, en la página 13, en donde les dicen: aprendamos esta rima en familia, cada día con alegría, vivamos en armonía con tu familia o con la mía, así todo el mundo será feliz. Y acá vemos, ¿no?, cuál es la imagen que les están mostrando. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿los niños van a captar que sus compañeritos pueden tener dos mamás? Y van a trasladar esa pregunta a los padres de familia, ¿no? Entonces nosotros entendemos que solamente hay un padre y una madre, y que son los niños los que tienen el derecho de tener un padre y una madre, y no son las parejas quienes poseen el derecho de tener un hijo, ¿no? Entonces, por ahí están confundiendo a los niños y obviamente llevándolos hacia una política que está buscando la adopción homoparental, ¿no? Y obviamente nosotros estamos en contra de eso y no tenemos por qué ser avasallados los padres en la educación de nuestros hijos. ¿Nos puede definir para que se entienda la terminología homoparental? Y homoparental sería, por ejemplo, si yo como mujer tengo relación con otra mujer, decido formar alguna pareja, ellos dicen que ellos tienen derecho de adoptar a un menor. Y no existe ese derecho, es el derecho del menor a tener un padre y una madre. Entonces acá defendemos los verdaderos derechos de los niños, y lo que están haciendo a través de la malla curricular es una transformación transversal de la cultura para ellos poder aplicar estas nuevas políticas que vienen bajadas de los organismos internacionales, que ya lo vemos en todos lados, ¿no? Esta es una afrenta que está sufriendo toda la población a nivel mundial porque quieren erradicar la familia tradicional, los valores cristianos y obviamente posicionar su agenda política, porque ahora lo que está haciendo la educación es crear ciudadanos mundiales para la Agenda 2030 y lo dicen claramente, no lo están escondiendo. Entonces nosotros como padres de familias tenemos que investigar qué es la Agenda 2030. ¿Qué les van a enseñar mediante esta educación? Les van a enseñar que es lícito abortar, les van a enseñar que el cuerpo es una potencialidad del placer. En vez de enseñarles que el cuerpo es algo sagrado, les van a enseñar todo lo contrario,
Si nosotros en casa como método de prevención enseñamos a los niños que no deben desnudarse delante de nadie, ellos les van a enseñar que desnudarse es natural. Y eso los va a dejar a los niños en bandeja de plata para que el abusador, por medio de juegos, por medio de obsequios, etcétera, pueda influir en el niño, influir en su consentimiento, porque esta educación se basa en el consentimiento, en la autonomía progresiva del niño y, por supuesto, en la tergiversación, el reemplazo de nuestros valores, ¿no? Nuestros valores occidentales cristianos, por nuevos valores que ellos le llaman, por ejemplo, no discriminación. ¿Pero acaso los padres no tenemos el derecho de discriminar lo bueno y lo malo para enseñarles solo lo bueno a nuestros hijos? Me parece que están yendo mucho más allá de lo que les compete al gobierno, ¿no? En esto, ¿cuánto? Después le voy a pasar la pregunta a los padres de familia, pero en esta, voy a utilizar un término que no debe ser el técnico correcto, pero en esta programación mental, ¿cuánto de influencia hasta el momento tienen los últimos hechos que hemos lamentado? Lo más probable es que un chico que haya recibido en prekinder este tipo de educación, que es la educación sexual integral y que está en muchos países, que viene obviamente de afuera, desconozco si aquí la están siguiendo, pero yo desconozco, pero no sería nada raro también que aquí ya lo estén haciendo, ¿no? Con seguridad que al llegar a la adolescencia, porque un niño de esta edad, de 3, de 4 añitos, no tiene capacidad de controlar sus órganos genitales. Es más, el desarrollo de estos niños es social. O sea, hay teoría detrás de todo esto, hay teoría donde te dice, está Papaglia que habla sobre el desarrollo evolutivo de los niños, que es social, o sea, se relacionan con un niño, con una niña, pero no de manera genital. O sea, se esconde la genitalidad, que viene a surgir en la adolescencia, que cuando la adolescencia ha sido, o sea, la niñez ha venido cargada de valores, de principios, de fe, de respeto, ¿no? De respeto por el otro, de respeto por la sexualidad, en la adolescencia no hay ningún problema. El chico, a medida que su amígdala cerebral, que es la que le ayuda a tener este control, y el prefrontal, donde se realizan las funciones ejecutivas, es decir, el control, de decir esto no lo hago porque es un delito, o esto no lo hago porque es malo, recién está a los 12 años. Pero si no se ha venido trabajando a lo largo de los años, o sea, obviamente que está mostrándose, como decía Diana, está mostrándose abierto a esa sexualidad y hay que descubrirla, ¿no? O sea, hay otros textos, Gary, o sea, yo he visto en las redes donde le enseñan a los chicos a masturbarse desde pequeños. Y si él no puede, o sea, puede haber un ayudador que lo haga. Entonces, o sea, ¿qué estamos, o sea, bajo nuestra constitución, nuestras leyes, qué es esto? De este cuadro, la posición de los padres, usted como representante de una madre de familia, de una unidad educativa. Yo no tengo hijos en esas edades, pero uno tiene como una empatía con este tipo de cosas, con los dos dolores, con el dolor de los victimados, o con las víctimas y con los victimarios, para decirlo más propiamente. Y aunque uno no quiera, se asusta. Porque yo tengo un nieto que no va todavía al colegio, pero va a tener que ir. Y uno se asusta por la vulnerabilidad de los niños. En el entorno de los padres, ante esta situación que, insisto, nos debe doler a todos, ¿cuál es la sensación en este momento, dadas las circunstancias y conociendo además esta intención de una agenda mundial que se quiere imponer? Es alarmante, asusta, da miedo. Y más da miedo, veníamos conversando de que los padres no dicen nada. Hay una ausencia de padres que como si no les interesara el tema, ¿no?
Yo esto lo hice conocer a nivel curso y bueno, donde en la unidad hay comunicados para todos. Pero justamente este comunicado diciendo a los padres, dando el permiso o el consentimiento de si lo iban a usar o no, no hubo. Yo hablé con las delegadas y pregunté si de repente a mí se me había pasado el tema de que, bueno, no lo vi el comunicado del permiso. Y me dicen, no hay ningún comunicado. Lo denuncié a nivel al curso, ¿no? Diciendo que estudiémoslo, veámoslo, socialicémoslo. Ya una ausencia total, como que a nadie le interesa, ¿no? O los papás, y le digo a la profesora, profe, mire esto, y vea, la directora convocó algún comunicado recomendándonos algún permiso, dándonos algún permiso, o sea, pidiéndonos permiso si podían o no utilizarlo, y me dice la profesora, mire, se tenía la intención, me dice, ¿no?, de una reunión convocada, pero no se hizo. Me fui con la delegada, con la presidenta de la Junta Escolar a mostrar esto, ¿no? Porque para mí es alarmante que mi hijo de 4 años lo vea, pues, ¿no? Y me dice, sí, se lo vamos a comentar. A nivel padres estamos como que no lo hemos socializado, como que muchos padres no lo han captado, ¿no? Y es lamentable porque de parte de, bueno, hay muchas cosas pues dentro de todo esto, ¿no? Como que ellos como unidad educativa no han revisado el material, y me dice la profesora, pero vamos a utilizar ciertas páginas. Ciertas páginas, no, le digo, yo como mamá no quiero que mi hijo use este libro, porque se supone que hemos dado otros textos, otros libros para que ellos no usen esto, ¿no? Y como que queda así, no hay respuesta de parte de los profesores, del director. Ahora, ¿cómo se hace? Es decir, nosotros somos una sociedad de espumas y de temas que lamentablemente, voy a utilizar otro término que no es el adecuado, se ponen de moda, cae el tema y las cosas continúan. Eso lo ha aprovechado históricamente el gobernante para terminar imponiendo leyes, formas. Nosotros en un momento teníamos las libretas rosadas en este país, producto de un aparato político, y una reforma educativa se dio también en ese modo de adoctrinar en otro momento político. En ese sentido le hago la pregunta a Diana. ¿Qué cabe? Porque ahora necesitamos concienciar a los padres, para que sean los padres los que recuperen este manejo y más allá de lo que te puedan decir en el colegio, esta es la realidad. Pero ¿cómo hago con un padre que no está capacitado y que no se atreve a hablar de temas sexuales con sus hijos? O sea, hasta, no sé cómo será hoy, pero hasta hace 10 años, hablar de la menstruación de parte de las madres hacia las niñas era un escándalo, mucho menos un padre. Entonces, nosotros tenemos que romper un montón de cosas también, la generación nuestra, entre 35 y 50 años, para poder estar capacitados y hablar con propiedad y guiar, porque es un momento de guiar. Esto, lamentándolo mucho y como van las cosas, se va a terminar imponiendo. Y necesitamos generar una conciencia de realidades en relación a las sexualidades enseñadas de los padres. ¿Cómo se hace? Bueno, tenemos que los padres reeducarnos, que es lo que nos falta, ¿no? No sé, caminar en un mar de ignorancia nos va a llevar a que nuestros hijos también sigan nuestros pasos, ¿no? Entonces, como primera medida, empezar a educarse. Empezar a ver qué es lo que pasa en otros países. Por ejemplo, en Suecia, desde 1955 aplican la educación sexual integral. Y hasta los datos del 2008 había incrementado en un 1500% la disforia de género, ¿no? Que es el desconocer el ser biológico con el que uno nace. Entonces, esto es impresionante
cómo por medio de la programación que hay dentro del sistema educativo se va a influenciar a nuestros niños y van a arruinarles la vida, ¿no? Porque todas las decisiones que ellos tomen van a ser cimentadas en esta ideología que es totalmente perversa. Entonces, ¿qué les aconsejamos a los padres? Que se unan al control social ciudadano por la educación de nuestros hijos. Ahí tenemos segmentos en donde estamos haciendo una capacitación integral de los papás. No solamente en lo que se respecta a las leyes, en cómo afecta psicológicamente a los niños, sino también viendo el marco histórico de dónde nace esto, que es de Alfred Kinsey, que él era un sexólogo, un pseudosexólogo, vamos a decir, que él escribió un libro que se llama El comportamiento sexual del hombre, y él lo que afirma en ese libro es, en las tablas 34, por si lo quieren buscar, que los niños son sexuales desde que nacen, pero él lo toma desde la perspectiva de que pueden disfrutar de los orgasmos sexuales. Y hablábamos con el psicólogo que hay una gran diferencia entre que el cuerpo reaccione a estímulos sexuales porque es natural, y la gran diferencia es que psicológicamente esa persona esté realmente gozando de esa relación. Entonces hay un límite que es muy fino entre qué es disfrutar una relación sexual y qué es un abuso, ¿no? Y mediante la educación sexual integral lo que se va a hacer es que esa línea no se pueda diferenciar, ¿no? Y que pasen los abusos sexuales como si hubiesen sido consentidos. Entonces, como padres de familia, por ejemplo, en casa, enseñamos lo que se enseñaba antes, que es la sana distancia, que es, por ejemplo, no desnudarse delante de nadie, contarle todas las cosas al papá y a la mamá, ¿no? Nosotros como católicos tenemos una doctrina muy rica, muy sana, que es la castidad, la teología del cuerpo. Los invito a que lean esa información. Por cultura general, los que no son católicos igual pueden leer, porque es una enseñanza para enseñar a los niños cómo cuidar la pureza, ¿no? Y con respecto a la otra pregunta que me hacía usted, ¿esto se va a poder controlar o van a avasallar nomás? En el caso de que se haga oído sordo al pedido de los padres y de que se mealle de todas formas la inocencia de los niños, también tenemos la opción de hacer educación en casa, ¿no? Que también es una buena opción. Obviamente que a los padres de familia nos va a costar muchísimo más tiempo, nos va a sacar, ¿no? Ciertas actividades que nosotros tenemos, pero aquí la prioridad son los niños, ¿no? Y el futuro de Bolivia, porque de la educación que tengan esos niños va a depender el futuro de nuestra Bolivia. Y si nosotros vemos en otros países, se está erradicando por completo la cultura occidental cristiana. Y vemos, por ejemplo, en la página 64, este gran mensaje subliminal que yo les pregunto a las personas que están viendo, ¿qué ven en esta página? ¿Cómo se juega con los colores? ¿Cómo se juegan con los mensajes subliminales y la mente de nuestros niños, ¿no? Porque no solamente van a crear depravados, sino que están jugando con los pirómanos, ¿no? Alentando toda una serie de conductas que son antisociales y que después nos van a afectar a todos, no solamente a la familia. Ahora, hay un temor generalizado a hablar de estos temas. Yo agradezco a ustedes por venir porque creo que la valentía es sumamente importante. Y los dice alguien que en su momento, por un tema de principios, mantiene ciertos principios con los que no voy a transar en los temas de aborto y en los temas de sexualidad. Yo creo que el hombre y la mujer, y punto. Eso es lo que yo creo. Y cuando yo fui candidato y el equipo político generaba así, no vas a entrar a ese tema, ¿no? Y yo entraba. Pero el temor no es que sean muchos, es que hacen mucha bulla y son demasiado revoltosos los que defienden esta agenda. En ese sentido, por eso les hablo de la valentía de ustedes venir a tratarlo el tema. ¿Cómo hacemos, esto se lo pregunto al psicólogo, cómo hacemos para que se genere
una postura principista ante un grupo que es violento por naturaleza. Yo decía el otro día, fueron y pintaron la catedral, ¿no? Porque pinten la catedral no va a ejercer pecado lo que es pecado. Punto. Pero el tema en cuestión es cómo se involucra más gente que tiene intereses en caerle bien a la gente sin complicaciones, cuando en realidad lo que debemos buscar es la reivindicación moral de una sociedad que es amoral. No estamos hablando ahora de que hay niveles bajos de moralidad. Hoy estamos sin moral en todo aspecto, lamentándolo mucho. ¿Cómo hacemos para que la gente vence ese temor y enfrente con las realidades, sin necesidad de ir a los insultos o a las calificaciones, la reivindicación de principios morales? Yo pienso que todos los papás tenemos que mirar de aquí a 5 años, ¿no? O sea, estamos empezando. ¿Qué es lo que se está vislumbrando en este escenario que estamos viviendo? Lo que se ha venido haciendo, que es sacar a Dios, sacar la fe de la educación, estos son los frutos. O sea, hemos visto droga en colegio, han salido varias noticias, hemos visto abuso, bullying, a trochimochi, como decimos nosotros los cruceños. Hemos visto violencia afuera del colegio, ¿no? Los chicos que se agarran a puñetes, las chicas que se pelean, y estamos viendo este tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿cuánto más esperamos ver para hacer algo? ¿No es cierto? Entonces, si nosotros vemos, o sea, que esto progresivamente está saliendo de control, nadie lo va a poder controlar, porque además no nos olvidemos que las leyes también están envolviendo, digamos, ¿no? Y tapando, porque obviamente son menores, ¿no es cierto? Pero también de alguna manera, sin querer, están encubriendo a los verdaderos responsables. O sea, ¿dónde está esto? ¿No? O sea, metemos la mano, todos nos quemamos y la sacamos, ¿no es cierto? Entonces, no hay una medida que vaya, digamos, a tocar para decir, bueno, aprendieron la lección. Somos nosotros como papás, somos nosotros como los encargados de velar por nuestra familia, los que tenemos que decir alto, basta. ¿Cómo se contacta un padre con el control social? Tenemos página en Facebook, Control Social Ciudadano por la Educación de Nuestros Hijos. Y bueno, si quieren un contacto más personalizado, puedo dejar mi número, 6584-7721, solo para WhatsApp, 6584-7721. ¿Qué está buscando el control social? Que despierten todos los papás, que podamos ser un grupo bien fuerte, fortalecido en ideas, fortalecido en cantidad de gente también, porque tenemos que mostrar que nosotros somos la mayoría. Que los padres dejen de estar embelesados con este opio de la educación sexual integral, que piensan que va a venir a solucionar todos los problemas y viene a hacer todo lo contrario, ¿no? Entonces, extendemos esta invitación. Invitamos también a que los padres de familia puedan seguir diferentes referentes que están hablando la verdad sobre la educación sexual integral. No sé si conocen Sarah Huff, es una brasilera que fue activista feminista y está hablando todo este tema. Después, Iturrieta también es uno que es bueno para socializar toda esta problemática. Marcelo Gulo, también él habla sobre cómo se está descristianizando toda la cultura, todo el marco jurídico para ellos implantar esta ideología que viene a desconocer a la mujer, ¿no? Dice que la mujer no existe, es una construcción social, y que la infancia no existe, que es una construcción social. Por lo tanto, las enseñanzas de castidad y de pureza están reprimiendo a los infantes. Ese es el marco teórico en el que se asienta esta educación sexual integral. Entonces, invito a los padres, por ejemplo, la doctora Judith Reinsman, ella es una activista, escritora que ha estado peleando, haciendo la difusión de la estafa de la educación sexual desde 1977, y también ha peleado con el tema de la pornografía. Ella incluso tuvo una demanda de Playboy porque denunciaba que Playboy lo que estaba haciendo era fomentar la pederastía, ¿no? Por medio de sus publicaciones de Playboy, y ganó esa acusación, ¿no?
Entonces, hay bastante material ahí de cómo a través de la pornografía se ha venido degradando la moral de la sociedad y a raíz de eso han incrementado los abusos sexuales, ¿no? Entonces, es importante tener políticas transversales de castidad, de pureza, de fidelidad en el matrimonio, para empezar a solucionar todo este problema que nos viene avasallando hace muchísimos años. Yo les quiero agradecer, señoras, por venir. Gracias, Martín, por estar también con nosotros hoy. Yo debo hacer una pausa porque se consume el programa y hoy tenemos una hora menos de programa producto de que hay transmisión de fútbol. Yo voy a cerrar en algo. Yo fui al colegio Berea, un colegio evangélico. Hoy entiendo por qué la rodilla y la falda iba debajo de la rodilla y por qué habían recreos con 2 kioscos. Hoy lo entiendo. En ese momento hicimos una asociación estudiantes nosotros para pedir que sea un solo recreo. Y creo que en realidad todos esos parámetros que nos enseñaron muchas cosas, hoy ante esta situación son estrictamente necesarios y absolutamente irrenunciables para los padres. Es por eso que ya no hay educación separada, ya no hay colegios solo de mujeres y colegios solo de hombres. Y eso son políticas de la educación sexual integral, porque ellos están haciendo que todo se derive, ¿no?, en estos escenarios, posibles escenarios, que son caldo de cultivo para la violencia sexual. Más allá del juzgamiento, que tendemos las generaciones a juzgar las generaciones, ¿no? Nuestros padres nos decían que ellos eran mejores que nosotros que somos mejores que nuestros hijos. Más allá de todo esto, yo creo que debemos pensar con claridad en los afectos afectados, valga el concepto. Los papás de los chicos agredidos, los papás de los chicos agresores y todo un entorno que en este momento ve con estupor lo que ha ocurrido. Y la utilización de un elemento para, desde lo político, volver a separar clases y en lo nacional etiquetar a una región con todos los males posibles. A mí me parece que es un momento de parar, es un momento de volver a pensar y mirar un poco hacia arriba. Cuando uno piensa en Dios, hay 2 mandamientos que resumen todo. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a uno mismo. En eso se resume todo. 6:52, gracias por venir en el nombre de la radio.